Se le atribuye la palabra proceso a todo. No, esto Dios lo está permitiendo. No estoy en el proceso. Muchas veces estamos en la cosecha de lo que nosotros hemos sembrado, mi alma. Y la voluntad de Dios, dice la Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. María, ayúdame a predicar esto. Aleluya. Que tiene potencial, recibió esa palabra. Recibió, yo quiero predicar lo que tiene potencial en esta noche. Alabado sea la gloria del Señor. Aleluya. ¿Qué sucede? Para llegar a entender, Pablo, antes de explicar la voluntad de Dios, primero dice que necesitamos una renovación de nuestro entendimiento. Aleluya, necesitamos un arrepentimiento no de pecado, sino un cambio de pensamiento. Por eso dice, no conforméis, aleluya, a este siglo, sino transformaos. Necesitamos una metamorfosis, una transformación, aleluya, de nuestro entendimiento. Gloria. ¿Para qué? Para que comprobéis, para que entiendan cuál sea la buena voluntad de Dios. Gloria a Dios. Número 1, buena. Número 2, agradable. Y número 3, perfecta. Y algo que es perfecto no tiene error. Algo que es perfecto no necesita, aleluya, que lo altere. Alabado sea la gloria del Señor. No tiene necesidad. O sea, cuando estamos en el proceso de Dios, aunque todo se vea, aleluya, humanamente oscuro, como es propósito de Dios, como es voluntad de Dios, todo está bien. Alabado sea la gloria de Dios. Por eso Pablo llegó a la conclusión a decir que todo obra para bien, para los que aman al Señor y conforme a su propósito son llamados. Por eso son muchos los llamados y pocos los cogidos. Hay muchos con potencial, pero pocos que quieren pasar por ese proceso. Amén. Aleluya. Porque Dios es un Dios justo, que Dios llama a todo el mundo, pero no todo el mundo quiere responder al llamado de Dios. No todo el mundo ha comprobado la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y también hablamos de una cosecha, dice la Biblia en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. A veces, aleluya, estamos en el proceso conforme a la voluntad de Dios. A veces estamos bajo la consecuencia de nuestra cosecha. Mi alma alaba la gloria del Señor. Las dos se parecen, pero no son las mismas. Las dos las vivimos en nuestra propia carne, pero no son las mismas. Aleluya. En una es responsable Dios y otra somos responsables nosotros. Vamos a alabar la gloria de papá en esta hora. Ahora, la cuestión es discernir en qué estamos. En el proceso de Dios, bajo la voluntad de Dios, o bajo la consecuencia de nuestra cosecha. Por nuestra siembra. Mi alma alaba la gloria de Jehová. A veces está el potencial en nosotros, pero siembramos mal. Cosechamos. Mira, esto es, aleluya, la ley de causa y efecto. El efecto proviene de una causa. La cosecha proviene de una siembra, aleluya. Usted no puede pretender, y yo no puedo pretender siembrar, aleluya, para que crezcan, aleluya, China y esperar que salgan manzanas. La Biblia dice que cuando Dios creó todas las cosas, en el capítulo 1 y 2, aleluya, de Génesis, dice que comenzó a darse la gloria del Señor, aleluya, a edificar, aleluya, lo que conocemos como las plantas, como los árboles, aleluya. Le dice que cada uno produzca conforme a su qué, su especie, su género. Alabado sea la gloria del Señor. No podemos, alabado sea la gloria del Señor, esperar que el árbol produzca, aleluya, un animal, una ave. Dios, aleluya, nos quiso enseñar ahí que todo lo que se siembra, aleluya, lo que vamos a recibir de esa siembra va a ser conforme a lo que sembramos. Si sembramos la carne, si vamos a los frutos del Espíritu, si sembramos, alabado sea la gloria del Señor, en el enojo, en la ira, aleluya, en la contienda, aleluya, si sembramos ahí, vamos a cosechar eso.
Pero si sembramos en el Espíritu, alguien que quiera sembrar aquí en el Espíritu, por favor, alabado sea el nombre del Señor. Alguien que su potencial le diga, no, yo no lo quiero, aleluya, en la carne, yo quiero cosechar del Espíritu, yo quiero estar bajo la voluntad de Dios, yo quiero en mi proceso ser sustentado por la voluntad de Dios. Mira, porque cuando hay, aleluya, un proceso dirigido por la voluntad de Dios, hay seguridad. Hay seguridad. Puede pasar lo que pase, pero uno está seguro que yo estoy en la voluntad de Dios y es buena y agradable y perfecta. Así debe ser nuestro lenguaje en el proceso. Tenemos el potencial, pero tenemos el lenguaje equivocado. Y Dios quiere pasarnos por un proceso para cambiarnos. Mira qué simple nuestro lenguaje. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarse. Grande Dios. Te lo dije en 4 horas. Yo no quería verlo usted brincando y corriendo esta noche. Yo quería este ambiente chico, este es bueno para predicar, alabado sea la gloria. Porque hay mucha gente con potencial así, mira. Papá, hay que crecer esa agua ahí, alabado sea la gloria, papá alentado. Hay personas ahí con la copa boca arriba, esperando, Dios mío, háblame más, eso para mí, eso para mí. Eso, mira, cuando el carro prende la luz que está en ti, usted sabe que tiene que ir al puente de gasolina. Así mismo yo quiero que el tanque de tu potencial diga, mira, lléname con esa palabra, recíbela porque necesito llenarme. Porque siempre y cuando ese potencial esté ahí, usted va a seguir rumbo al propósito. Usted dice, el tanque de, aleluya, el potencial está lleno. Tengo fuerza, tengo poder. Aleluya, estoy dispuesto para llegar a un fin, para llegar al propósito. Aunque tenga que pasar por proceso, alabado sea la gloria. Pablo decía, aunque esta leve tribulación momentánea la esté pasando, pero óigame, en esa tribulación tú vas a producir, tú vas a recibir un peso de gloria que nada puede producir sino la tribulación. Tenemos peso de gloria, pero no tenemos la tribulación. Mira, y la tribulación no es para mal. La tribulación es parte del proceso. La tribulación no es parte de nuestros pecados o nuestras malas decisiones. No, eso se llama consecuencia. Pero la tribulación es lo que dijo Pablo, que a través de muchas pruebas y tribulaciones llegaremos, heredemos el reino de los cielos. ¿Tú sabes por qué? Porque la tribulación la produce Dios, la prueba la produce Dios, la tentación la produce el diablo y la carne, pero la prueba, la tentación, el proceso, el autor de ese proceso se llama Jehová de los ejércitos. Lo más lindo de esto es que mi proceso no es el mismo proceso que María. Mi proceso no es el mismo proceso que Javier. Mi proceso no es el mismo proceso que Dominga, que Lisbeth, aleluya, que Jessica, que Anita, que Mina, que Yolanda. No, mi proceso no es el mismo proceso de usted. ¿Por qué? Porque nosotros, aleluya, hemos llegado en las manos del alfarero en diferentes maneras. Y el alfarero, el que sí sabe trabajar, primero examina lo que tiene que hacer. Comienza a mirar las partes que necesitan, pero de emergencia, trabajo. Y por eso vemos que al instante que nos convertimos se fue la droga, se fue el deseo de fumar, se fue el deseo de beber, se fue el deseo, porque esas cosas, Javier, eran de emergencia. Pero hay cositas en nuestra vida que aún, aleluya, por la misericordia de Dios, el mes que viene en abril va a cumplir 6 años de convertido. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya, aleluya. Pero tú sabes que en medio de esos 6 años este proceso no se ha detenido. Este proceso todavía está sacando cositas. ¿Tú sabes para qué? Para hacer espacio para lo que falta. Mira, yo vi una foto en estos días que me llamó la atención. Era una figura de un hombre. Y estaba donde está Juan, que había un globo. Y había un camino como de 4 piezas de eso de, ¿cómo se llama? Puzzle pieces, ¿cómo se llama eso? Rompecabezas. Habían 4, aleluya, cantitos de eso. De eso mismo. Está rompiendo la cabeza. Aleluya.
Había uno aquí, uno delante, había un espacio, había otro y otro que se conectaba al globo. ¿Tú sabes dónde estaba el que faltaba? La foto demostraba que el hombre la tenía aquí. Ay, papá, la pastora recibe eso con potencial. Cuando alaba la gloria, papá, en esta hora. Muchas veces lo que falta para llegar al propósito está aquí. Ay, ay, ay. Está aquí, cuando alaba la gloria de Dios, está en ti. Mi alma alaba la gloria del Señor, y eso se llama potencial. Pero hay que someter ese potencial a proceso para que ese caminar se haga completo, para que lleguemos a la promesa, para que lleguemos al propósito. Cuando alaba la gloria, yo me recuerdo que yo no veía esa promesa que decía Dios: te voy a abrir puertas, te voy a llevar en avión a predicar, te voy a poner en gracia, alaba la gloria de Jehová. Pero pasaba año tras año que yo no veía el cumplimiento, sometido a Dios, guardándolo para Dios, cumpliendo con Dios. Pero tú sabes qué, era que el proceso, el transcurso del tiempo no se había cumplido. El potencial está. A veces nos hacemos mucho, decir, pero es que yo estoy ready. Mira, aleluya, yo sé comenzar un culto, yo sé dirigir, yo sé tocar un instrumento. Dios lo ponía en tantos lugares, pero para mantenernos ocupados hasta que el transcurso del tiempo llegara. Amén. Dios tiene un propósito, pero ese propósito tiene un lugar y tiene un tiempo. Estamos en el lugar de Dios. ¿Qué pasa? Que aquí no se va a cumplir lo que tú me dijiste. No estaba en el lugar equivocado, sino que todavía no había llegado el tiempo. Y queremos muchas veces en el proceso adelantarnos al tiempo. ¿Cuántos alaban la gloria, papá, en esta hora? Aleluya, porque el potencial sabemos que está en nosotros. Y ese potencial, aleluya, te impulsa a querer ver lo que Dios dijo. Pero el proceso te dice: espera, papá, que todavía no hora. La Biblia dice, Juan capítulo 2, que estando Jesús en la boda, en una boda en Canaán, había un problema. Que parece que había un vino bueno ahí, porque se dieron de cuenta que se había terminado. ¡Gloria a Dios! ¡Vive! Y mami dijo: mira, Jesús, se acabó el vino. Jesús le dijo: tranquila, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Tranquila. Mira, Jesús estaba ahí en la boda. ¿Cuántas alaban la gloria, papá? Él estaba ahí en el lugar, pero no era. Y era Jesús, no era cualquiera, era el que tenía el potencial para hacerlo. Pero no era el tiempo. Él es el que está en el lugar, tiene el potencial, pero chequeate el reloj, no el tiempo. No es el tiempo. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Pero tú sabes que ese tiempo de espera, aleluya, agradó a Dios de tal manera que cuando Jesús, aleluya, se dio de cuenta de lo que había, porque Dios trabaja con lo que hay, y vio que había, aleluya, unos objetos que podían ser llenados de aguas. ¿Qué sucede? Y mira, llénalo con agua. Comenzó el proceso. Jesús ha trabajado, que ahora llegó la hora, vamos a trabajar ahora. Coge esto, tráemelo aquí, llénalo con agua, saca un poquito y llévaselo allá al maestro. Y ese hombre dijo: pero ¿de dónde tú tenías esto escondido? Siento, mira, esto es el mejor vino, ¿por qué lo guardaste para lo último? Y esa es la reacción que tiene el mundo. Esa es la reacción que tienen los que te ven. Aleluya, los que te escuchan cuando dicen: pero ¿dónde estaba esa mujer con esa palabra que yo necesitaba? Aleluya, estaba ahí en el lugar. Aleluya, estaba ahí con el potencial, pero estaba esperando que el proceso le impulsara el propósito para que Dios se glorificara. ¡Grande Dios! Vale la pena esperar. Vale la pena esperar en el proceso de Dios. Mira, yo me quité el reloj, ¿tú sabes por qué? Porque el tiempo en el proceso no lo tiene usted y no lo tengo yo. Lo tiene papá. Y esto, mira, si Dios te respalda, no es producto tuyo. Si Dios me respalda, no es producto mío, es producto del proceso. Cuando alaba la gloria, por hacer que hasta los haya. Entrar en el tiempo deseable para Dios derramar su gloria, porque
18 horas al día para que Dios te respalde, mira, deja de ser eso. Amén. No se puede manipular a Dios y mucho menos el Espíritu. El respaldo de Dios viene, mira, y cuando alguien está en el proceso de Dios, y en el proceso de Dios decir, este el tiempo de yo derramar gloria, no hay diablo que detenga eso. Aunque usted se enoje, aunque yo me enoje, pero si Dios está usando al hermano, si Dios está usando a la hermana, es porque en medio de su proceso ha dado el tiempo agradable a Dios. Hay proceso en el desierto. Aleluya, que hay necesidad. Pero ahí esos hebreos pudieron experimentar tiempos de gloria en el mismo lugar. Tiempo de lo sobrenatural en el mismo lugar. Que vieron la necesidad y tuvieron la necesidad. ¿Quién te dijo a ti que en ese proceso tú no puedes ver cosas grandes de Dios? Es que no hay otro lugar, es ese proceso, mi alma alaba la gloria. Por eso a veces te quiere mover, pero algo te dice, papá, hello, soy tu potencial y usted no te puede mover, porque este es el lugar de Dios, este es el proceso de Dios, espera el tiempo de Dios. Ahí Dios estaba formando lo que iban a edificar las casas allá en la tierra de Canaán. Ahí Dios estaba capacitando lo que iban a establecer orden en la tierra de Canaán. Ahí Dios estaba levantando dos hombres guerreros, alabado sea gloria, que aunque estaban en medio de 10 más, aleluya, pero sabían el potencial que había en ellos. Y Caleb y Josué llegaron en el capítulo 13 del libro de Números al lugar, aleluya, que Dios dijo que era de ellos. Es que Dios dijo que era tuyo, pero hay que esperar el tiempo de Dios. Aleluya, hay que esperar su tiempo. Y tú sabes que esos 10 no pudieron entrar en la visión porque no había potencial en ellos. Van a haber personas en tu propósito, perdón, en tu proceso, que no tienen potencial. No que tú seas mejor que ellos, no que yo sea mejor que ellos, es que en ese proceso es tu tiempo. Ahí era el tiempo de Josué y era el tiempo de Caleb. Gracias, Dios. Y esos 10 otros hombres no eran cualquier hombre, eran príncipes de las tribus de donde pertenecían, no eran cualquiera. Tenían títulos, pero no tenían potencial. Algunos a lo mejor tenían potencial, pero no tenían proceso. Porque el pastor me escondió los pies. Óigame, Caleb y Josué pasaron por un proceso de desierto. Me imagino Caleb y Josué cansados de escuchar la misma queja del pueblo en el desierto, caminando ahí. Óigame, Josué y Caleb no fueron, aleluya, producto de Egipto, fueron producto del desierto, fueron producto del proceso. Y cuando uno nace en el proceso, por eso comencé hablando que cuando tú estás, aleluya, y ves a alguien en gloria, pregúntale, aleluya, cómo fue tu proceso, y eso te va a dejar entender por qué la persona es de la forma que es. ¿Cuántos alaban la gloria, papá? Por eso tú vas a ver y entender por qué la persona tiene convicción, por qué la persona no necesita respaldo de hombre, porque en el desierto aprendió a caminar solo, con la sacra estaba sola en el desierto, en medio de frío conoció al Dios de fuego, en medio de fuego, en calor conoció al Dios de sombra. Pregúntale por el proceso y tú vas a entender el porqué de su carácter. Tú vas a entender por qué Dios lo llevó a ese nivel de gloria. Pregúntale su proceso. Más fuerte, más difícil, aleluya, sea tu proceso, más grande va a ser ese nivel de gloria, más grande va a ser ese respaldo de parte de Dios, más grande va a ser esa victoria sobre tú y tu casa, de tal manera que llegó a la conclusión a decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. A mí no me interesa si ustedes no quieren caminar bajo ese potencial, en ese proceso para llegar al propósito, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay matrimonio con potencial, pero le falta proceso.
Gloria. que hace el matrimonio sólido es el proceso. Santo. Lo que hace la relación entre una mujer y un hombre fuerte y duradera es un proceso fuerte y duradero. ¿Cuántos alaban la gloria de papá? Y cuando tú pases, yo paso por una crisis matrimonial, meditemos en las otras crisis que pasábamos antes, aleluya, y que Dios nos entregó la victoria. Para que nosotros podamos ver en medio de esta crisis que como nos libró de esa, nos va a librar en esta. ¿Cuántos alaban la gloria, papá? Pero eso solamente viene por medio del proceso. Queremos compañeras, queremos compañeros, pero no queremos ser probados. ¡De Dios! Unos pensamientos que llegaron a mi mente en esta semana. Y era sobre una palabra que dijo, aleluya, si no me equivoco, Pablo. Dios, si alguno ministra conforme a la palabra de Dios. Y comenzó, aleluya, a hablar ciertas cosas y atributos que necesitaba el ministro de Dios para ser considerado un ministro de Dios. Y en todo eso yo vi bien grande proceso. Yo vi proceso, Javier, eso fue lo único que yo vi, proceso. Todo lo que escribió Pablo, notando en la actitud de Pablo desde su primera carta a los Gálatas hasta su última carta, alabado sea la gloria del Señor, antes que le picara la cabeza, alabado sea la gloria del Señor, usted ve que en el medio de ese proceso de Pablo, como ministro de Dios, comenzó a madurar, porque a lo mejor tienes el potencial, pero te falta la madurez. ¿Cuántos alaban la gloria, papá, en esta hora? ¿De qué nos vale tanto potencial y no hay madurez? Alabado sea la gloria. Y madurez es soportar, aleluya, cuando todo dice corre, usted te para firme, alaba la gloria, papá. Madurez se llama, aleluya, que cuando yo era niño, hablaba como niño. Cuando yo era niño, jugaba como niño. Cuando yo era niño, pensaba como niño. Pero cuando dejé lo de niño, me convertí en Santo hombre. Jesús, aleluya. Gloria a Pero Dios. cuando fui hombre, ya dejé. Lo que sucede es que el proceso, como hizo con los hebreos, te fortalece, te hace crecer en extremo, te hace madurar. Mi alma alaba la gloria de Jehová en esta hora, aleluya, porque el proceso es un transcurso de tiempo, aleluya, que ese potencial, por más tiempo que tú vas dedicándole a ese potencial, por más tiempo, aleluya, que ese potencial es puesto a prueba, puesto, aleluya, a procesar, aleluya, más grande, más poderoso va a ser el propósito en nuestra vida. Tenemos el potencial, Grande pero nos Dios. hace falta la madurez. De ya ver las cosas no como son, sino llamar las cosas que no son como si fuesen. Mira, ese es el lenguaje de la palabra. Óigame, mira lo que dice Pedro. Vaya conmigo a Pedro capítulo, aleluya, primera de Pedro capítulo 3. Qué lindo Jesús. ¿Cuántos se quieren ir para casa? Poderoso Jesús. Soy, no escucho una amén. Dios bendiga a nuestro pastor, Amén. que llegó ahí por proceso, andaba los chicos. Óigame. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. Tenemos el potencial, pero nos hace falta algo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Salvación. Cuando Pedro comienza a hablar de desechar, Santo. vamos a hablar de Pedro.
Pedro era una persona que desde el momento en el capítulo 4 de Mateo que Jesús puso sus ojos sobre él y lo llamó, sabía que en ese cabezón había potencial. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque cuando lo llamó era un cabezón. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Así no como yo era un cabezón cuando Dios me llamó. Pero Dios vio potencial. Dijo ahorita que Dios es un Dios que ve. ¿Cuántos se olvidaron ya? Están tirando curvas. Grande Señor. Dios es un Dios que ve y luego un Dios que llama. Dios vio a Pedro y dijo, ahí está un cabezón, pero veo un potencial y lo voy a llamar. Entonces, mira, sígame a mí que no va a ser pecadores de alma. Sígame a mí. Okay. Pedro, aleluya, caminó con el Señor. Pedro tuvo mucha experiencia con el Señor. Pedro, mira, llegó a ver momentos de aleluya, adversidad, momentos de peligro con el Señor, pero también vio momentos de gloria con el Señor. Pedro en su carta habla de ambos momentos. Aleluya, ambos momentos donde llegó al monte de la transfiguración y también habló, aleluya, cuando llegaron a arrestar al maestro. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero Pedro, aleluya, llegó a ser una persona que, aunque era de la manera que era, había un potencial en que produjo en él recibir revelaciones de parte de Dios. De tal manera que cuando Jesús le preguntó a los discípulos, mira, aleluya, ellos están diciendo eso, ok, pero ¿qué dicen ustedes de mí? Muchas veces, aleluya, se aplica que hay que importar algo que la gente dice, pero tú sabes qué, cuando él le preguntó qué dice la gente, todo el mundo dijo, todo falso. Eso me dejó entender que todo el mundo lo que habla, la mayoría del tiempo son mentiras. El único que pudo llegar a la conclusión y la revelación de quién era Jesús era Pedro por medio del Padre, ni por él. Tiene el potencial, pero tiene que dejar de pensar lo que la gente diga de ti. Jesús dice la Biblia que no tenía necesidad que nadie le dijera palabras porque ya él sabía lo que cavilaban en su corazón. Pero hoy en día se miden los hombres de Dios por lo que dicen, cómo se expresan, cómo se ven, cómo hablan, cómo me testean, cómo me llaman, cómo se comportan delante de mí. Pero ¿dónde raya está la revelación? Jesús decía, yo no necesito. Tranquilo, yo sé que hay en su corazón, papá. Eso se llama revelación. Tenemos potencial, pero nos hace falta revelación. Y Pedro, aleluya, llegó al momento, ¿verdad?, donde recibió revelación tremendo, pero también llegó al momento donde Satanás lo usó también. Vamos a hablar de un hombre en un proceso terrible, ¿cuántos alaban a Dios? Pero fue usado por el enemigo, no en medio de un proceso de Dios. Fue porque tú sabes que se aferró a Jesús como ser humano. Y cuando escuchó la noticia que se le iba a ser quitado el que tanto amaba, el que caminaba con él de día y de noche, que hablaba con él, comía con él, se le iba a ser quitado. Dios se levantó la chuleta y dijo, yo muero por ti. Jesús, papá, si tú supieras que tú me vas a negar. Grande Señor. Pedro tenía potencial. Dios, yo estoy dispuesto a ir a la muerte por ti, Jesús. Estaba diciendo una verdad. Estaba dispuesto a ir a la muerte. Tenía el potencial, pero no era el tiempo. Le faltaba proceso. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Y en ese momento fue un lugar que le abrió un espacio que le abrió al enemigo. Y el enemigo entró y lo usó. Pero también vemos a Pedrito pasar, aleluya, por un momento donde podemos decir se apartó de Dios. Cuando Jesús, aleluya, resucitó y se fue, aleluya, aleluya, a la sepultura allá, llevó cautivo a la cautividad y fue, se levantó y cuando se le reveló, ¿dónde cogió a Pedro? Lo cogió, se tiró a la agua, se escondió. Pero de ahí Jesús bregó con él. ¿Tú sabes por qué? Porque había potencial en Pedro todavía. Mira, para que usted vea y valorice el potencial que hay en ti, que hay en mí, que eso provoca que Dios siga trabajando con nosotros, que Dios siga procesando. ¿Cuántos alaban a Dios? Grande Señor. Pedro llegó al momento donde necesitaba unos días para clamar, unos días para derramarse delante de Dios, para ser lleno
del Espíritu Santo de Dios para ser ese Pedro que Dios vio por medio de Cristo en él desde un principio. Porque cuando Jesús lo llamó en el capítulo 4 de Mateo, pescando allá, ya sabía que ese era que se iba a ganar 8,000 almas para él. Pero aunque vio el potencial y vio el propósito, qué procesón le quedaba a Pedro. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda, que Dios ve el potencial que hay en usted. Ya te dijo el propósito que tiene contigo. Es otra cosa que todo el mundo que llega a la iglesia, tú lo ves en todos los videos, en todo lugar, Dios tiene un ministerio grande contigo. Pero ¿por qué no le dice el proceso? Todavía estoy en el capítulo 1 de Éxodo. Estos hebreos que estaban allá formándose, dice la Biblia que todo comenzó a apretarse cuando murió José. Y se levantó un faraón que no conocía a José. Y José era un hombre que tenía potencial. Era un hombre que Dios le revelaba los propósitos, pero no los procesos. Oh, Dios me dijo un sueño, no me vi predicando frente a una multitud, María, terrible. Pero ¿dónde están los sueños? Que Dios muestra el proceso que tenemos que pasar para llegar a ese sueño. Se recibía lo bueno, pero papá no le revelaba lo malo. Lo difícil. Grande Porque Señor. muchas veces si Dios nos dice el proceso, a chingar goma en 7 canales. Ya no, quédate y levantado porque predica. Ojalá que papá. Por eso muchas veces a lo que Dios se mira, Pablo llegó a entender que él decía, mira, hablamos sabiduría entre los que ya han calzado madurez. Hay ciertas personas, alabado sea el Señor, que tienen potencial para recibir ciertas iluminaciones de Dios, ciertas enseñanzas de Dios, porque han llegado a un nivel de madurez para recibir esa enseñanza. Pero cuando Dios, aleluya, ve a una persona que no tiene potencial, no les revela esas cosas que puede ser, ¿verdad?, que provoquen que se aparten del propósito de Dios. Aleluya. Yo creo, aleluya, que si Dios le hubiera revelado a José lo que iba a pasar, hubiera sido, mira, estuviéramos predicando otro mensaje. Pero quiero que usted entienda que Dios muchas veces nos va a decir lo bueno, pero muchas veces lo difícil no nos va, aleluya, a decir, y tampoco nos va a sorprender, porque hay un Espíritu Santo ahora que, aleluya, que te guía. Si no fuera por Espíritu me rompe el tobillo, hermano. ¿Cuántas alaban la gloria del papá? Hoy tengo noticias, todavía no me he operado y ni me han llamado. ¿Cuántas alaban la gloria del papá? Y este tobillito está bueno. Alábalo, Javier. La temporada que viene voy a paliar, porque está bueno ahora el pie. ¿Cuántas alaban la Dios? Mira, estuvo el potencial para hacerlo, pero faltaba el pie. ¿Cuántas alaban la gloria del Señor? Haga el video eso. Aleluya, eso está, yo mismo, eso está en el cielo, olvídate del iPad, eso está en el cielo. Aleluya. Pedro llegó a la conclusión que para llegar, aleluya, a un nivel tenemos que dejar ciertas cosas. El libro de Gálatas, aleluya, la carta a los Gálatas dice que Pablo tuvo que reprender a Pedro cara a cara, porque su hipocresía era ya de condenar. Por eso Pedro llegó al nivel de decir, mira, tú sabes que hay que desechar la hipocresía. Siendo un hipócrita de experiencia, tenía el potencial, pero era un hipócrita, y dijo, tú sabes que yo tengo que dejar la hipocresía. Lo voy a escribir para que la iglesia la abandone también. O sea, cuando habla de eso, Pedro quería decir que tú sabes que no anhele escuchar contienda, no anhele escuchar, que llegue a la casa de Dios para escuchar, aleluya, la leche no adulterada. Vamos a la gloria del Señor. ¿Para qué? Para que crezcáis. Nosotros no podemos crecer si estamos llegando a escuchar contienda, ay Dios mío, a escuchar engaños, a escuchar cosas que no nos hacen crecer. Pero dijo, mira, como niños recién nacidos, anhelar, hay que desearla, porque tienen potencial, anhelan palabras. A veces yo trato de poner una predicación y cuando hágame eso, yo necesito una palabra que me reviente contra el piso.
Una palabra revelada por el Espíritu de Dios. Una palabra que no sea lo mismo, que no. Yo quiero una palabra fresca que me administre, que me deje entender que todavía Dios está trabajando conmigo. Con toda la gloria de Dios. Yo quiero una palabra no de lo que se ve, no de lo que se escuchó. Yo quiero escuchar una palabra de lo que Dios reveló. Dios, desear como niño recién nacido, como, aleluya, el niño de ese precioso niño que está en las manos de nuestra hermana Iley y en las manos de nuestra Leica, aleluya, nuestra hermana Leica. Estoy seguro que ya mismo van a gritar deseando leche, pero a ellos no se les puede dar cualquier leche, cierto y falso, o falso. ¿Por qué? Porque le va a impedir desarrollarse como normalmente se tienen que desarrollar. ¿Usted quiere saber algo? Si usted, aleluya, o yo me alimento con estas cosas que nombré que hay que desecharlas, vamos a ser cristianos anormales. Vamos a crecer anormalmente. Alabado sea la gloria del Señor. Pero si deseamos, si anhelamos esa palabra sin adulterar, o sea, sin el yo pienso, sin el yo vi, sin el yo escuché, si yo creo que es así, no, yo quiero la palabra que proviene del corazón de Dios, la palabra que salga de la boca de Dios, la palabra que te haga crecer a ti y a mí. ¿Por qué? Porque está el potencial, pero hace falta la palabra. Cito la palabra. Ay, cuántos temas yo quería traer hoy. Y mucho más cuando el pastor predicó casi lo mismo anoche. No predicar uno que yo quería. Aleluya. Tenía el potencial de hacerlo, pero no era el proceso de Dios ni el propósito de Dios. Aleluya. Pedro, Abraham, aleluya. José, varios hombres que apunté aquí, ya estamos terminando. ¿Cuántos alaban a Dios? Se salió del alma, Javier. Esto para gozarse, hermano. ¿Cuántos alaban la gloria? Dios es un Dios que ve, llama, procesa y respalda. David, este es el que yo quería sellar con broche de oro. Como David. Óigame, David, si había alguien, ¿verdad?, que la Biblia detalla su proceso con detalle, fue David. Dios vio a David pastoreando las ovejas de su padre. Pero David era una persona que era rechazada. Una persona que, mira, anunciar que un profeta venía a tu casa era algo grande en esos tiempos. Gloria a Dios. Y llamaron a todo el mundo menos el chiquito. Que no era tan chiquito, porque dice la Biblia que era corpulento. Pero no llamaron a David. Y allí sabemos lo que pasó. Esperaban a un Samuel siendo el profeta. Pensaba que Dios iba a escoger el primogénito, como era costumbre. Escoger el primogénito. Y además de eso, que se veía así como Javier, grande, fuerte, ¿verdad? Que tenía un físico saludable. Pero ¿qué sucede? Que ese no era el que Dios quería. ¿Sabe por qué? Tenía potencial, pero no iba a pasar por el proceso. Mira, y ahí comenzó el proceso de David. ¿Tú sabes para llegar a dónde, Joaquín? Al trono. Al trono de ser rey sobre Israel. Amén. ¡Gloria a Dios! Y David, después que todo el mundo recibió la mala noticia que no era ninguno ahí, Samuel le dijo, pues hay otro por ahí, tiene otro hijo. El que sobraba. ¿Cuántos alaban a Dios? No se sienta mal si usted es el que sobra. El que todo tiene potencial que recibieron eso. ¿Cuántos alaban la gloria, papá? No te sientas mal si has sentido rechazo. ¿Cuántos alaban la gloria, papá? El rechazo es un ambiente positivo. ¿Tú sabes por qué? Porque el rechazo le da espacio a Dios para hacer algo contigo. ¿Cuántos alaban la gloria, papá? Jesús dice en la Biblia que habitó entre los suyos y los suyos no lo recibieron. El rechazo es algo bueno. Pero Joaquín me rechaza. Pero Dios no te va a rechazar. Dios ve tu rechazo y dice, ese lo cojo yo. Los hombres no lo quieren, pero yo lo cojo.
Levanto lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Levanto de lo que no es para avergonzar lo que es. De lo necio de este mundo. De ahí levanta a Dios. Del nuevo. Pero el que tiene potencial. El que Dios sabe que en él hay fuerza y poder que lo va a llevar a lograr un fin que no se va a dar por vencido. Pero David, en medio de su etapa, fue procesado en muchísimas maneras. Rechazado por su familia, rechazado por su papá, su hermano, por Saúl, rechazado por medio mundo. Pero siempre Dios estaba con él. Pero aún con eso, David llegó a un lugar. Dice la Biblia, en el capítulo 22 de 1 de Samuel, que David llegó huyendo de Saúl a un lugar que se llama la cueva de Adulán, que significa proceso. Aleluya. Y David ahí se encontró con unos muchachos que sí tenían problemas. Eran tan serios los problemas de esos hombres que David dijo, yo no estoy pasando por nada. Y David, mira, usted quiere hablar de madurez, del proceso. David hizo así con sus problemas. Dice la Biblia que él fue puesto como jefe sobre ellos. Un hombre que está huyendo de la presencia del rey va a ser puesto como jefe sobre unos vagabundos, unos menospreciados, una gente que estaban escondidos en una cueva. Una gente que estaban tirado ahí en el suelo, que no tenía autoestima, que no tenían valor ni en sí mismos. Alabado sea la gloria de Jehová. Gente que estaban amargada de espíritu, personas que no sentían que en ellos había potencial. Pero tengo noticia que de ahí salió un hombre, aleluya, que en medio de la batalla, junto con David, aleluya, la espada, dice la Biblia que se le pegó a la mano y no dejó de matar a los filisteos hasta que no quedó ni uno. Vamos a dar la gloria de Dios, aunque se cansó. La espada de Jehová se pegó a su mano. También ahí salió uno que conocemos como Urias, Esteban, alabado sea la gloria, que fue un hombre fiel, que fue un hombre que llegó a ser guarda del rey. De ahí salió Urias, Esteban. Un hombre desechado por todo el mundo. Pero la Biblia, la cual dice que no pasará, sino que permanece para siempre, hace memoria de ello. Amén, santo. Oh my God. Gloria. Unos hombres que en el momento se sentían como basura. Santo. Siempre Dios va a hacer memoria de ellos a través de esta palabra. Miles de años han pasado que estos hombres han muerto. Amén. Y hoy estamos hablando de ellos y haciendo memoria de ellos. Es que en medio de tu proceso, Dios te va a dar a conocer hasta, mira, después que tú te mueras, llega a morirte en Cristo. Que los hombres así, wow, como hablan de Gigi Ávila, tremendo hombre de Dios, siervo de Dios, está descansando en el Señor. Eso es lo que hace Dios. Cuando uno con su potencial permanece en el proceso de Dios, Dios permite que la honra, porque dice que Dios honra lo que le honra. Usted olvídate que el hombre te diga, olvídate de eso, que Dios te honre. La Biblia dice que Dios no se avergonzaba de ser llamado el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque siempre buscaba una morada mayor. Mira, si usted, aleluya, quiere que Dios no se sienta avergonzado, y yo no quiero que Dios se sienta avergonzado de que usted y yo mencionemos a Dios como nuestro Dios. No, yo soy de Cristo. Eso es lo que eso significa. Que cuando nosotros decimos, no, yo soy cristiano, Dios no diga, que Dios saque la cara, diga, sí, ese es mío. Ojalá la gloria de esta hora. Pero Dios hace eso con personas, aleluya, que permanecen en su proceso. Dios hace eso con personas que caminan en medio de su proceso, esperando recibir una morada eterna, una morada, aleluya, mayor, que no andan buscando fama de hombre, que no andan buscando cosas terrenales, aleluya, para llenar ese lugar, aleluya, sino que están esperando morar para siempre con Cristo. Mi alma va a la gloria. Yo no sé, aleluya, para dónde te dice ese potencial, dónde quiero ir. Yo quiero ir para esa casa que es para mí en el cielo. Él fue a preparar morada.
Pero hoy entiendo que estamos en el proceso de Dios. Yo sí creo que estoy en el proceso de Dios. Ahora, hay un peligro. Si llego a sembrar en la carne, puedo terminar en la consecuencia, en la cosecha y no en el propósito de Dios. No en el proceso de Dios, no bajo la voluntad de Dios, y ahí hay fracaso. En la voluntad de Dios no hay fracaso. Vamos a alabar la gloria de Dios. Jennifer, tú no puedes fracasar bajo la voluntad de Dios, imposible. Imposible. Usted fracasar bajo la voluntad de Dios, imposible. Si usted me lo puede probar por la vida, pruébalo. Imposible. Óigamelo, no que no puede ser que no pueda, no, imposible, no puede suceder. No puede suceder. Por eso dice la Biblia que nosotros somos más que vencedores. Pero ¿por qué somos más que vencedores? Porque yo sé predicar, porque sé 4 textos de la Biblia, tengo una charla linda. No, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Otra vez te digo, esto no es producto nuestro. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Tenemos potencial, pero tenemos que dejar el orgullo de que somos cuando no somos. Mira, aquí estamos por la gracia y la misericordia de Dios. Alaba la gloria del Señor. Aquí no podemos pretender que somos cuando no somos. Una vez retirado, como 2 años atrás, el Señor me dijo algo, escuchando un mensaje de una persona. Estaba acabando con una iglesia y decía, pero ¿qué es esto? Y mi espíritu lo rechazó porque no provenía del cielo. Y decía, pero Señor, se guardan para ti. Hay una apariencia de piedad. Hay una palabra que supuestamente defiende tu palabra. ¿Sabes qué me dijo el Espíritu Santo? Y sé que fue el Espíritu porque no estaba en la carne. Me dijo, cuando tú hagas algo guardándote para mí, para agradarme a mí, y te hace sentir mejor que tu prójimo, no me agrada. Le cayó polilla al piano en esta preciosa noche. Cuando usted y yo hagamos algo para agradar a Dios y provoque que nosotros nos sintamos mejor que el prójimo, favor, Dios nos recibe eso. Dios no, si usted piensa porque usted se guarda para Dios y yo me guardo para Dios, soy mejor que fulano, usted está, mira, bien, pero bien perdido. Bendito sea la gloria del Señor, porque Dios no recibe eso. Dios no lo recibe. Vamos a tratar de autoengañarnos, pero Dios no recibe eso. Tenemos potencial, pero hay orgullo. Eso es orgullo. Eso es, aleluya, ser una persona, aleluya, que está activa. Aleluya, que por lo que yo hago, yo soy mejor que tú. Sorry, eso no es así. Eso no es así. Bendito sea la gloria. Y por eso vemos que aunque está el potencial, no llegamos al propósito.